Buenas, como os he comentado en la presentación, soy Gachi y una cosa que se me ha olvidado es comentaros que hoy en día formo parte de la oficina técnica de Garavide y al mismo tiempo, pues durante casi 20 años he trabajado como comercial y con relaciones externas, pues casi 20 años en la cooperativa EMUN. Entonces, para la sesión de hoy os pongo una presentación que se realizó hace ya 6 años, en septiembre de 2014, en Bilbao, en la empresa Lentis Pilsa, y ahí explicaba las líneas generales de los planes pues, para una empresa que tenía interés meterse en los mismos. En esa ocasión presenté 5 puntos principales, pues uno, la presentación de dónde iba, de EMUN, otro, la evolución y retos del proceso de normalización, y aquí sabéis bastante de ese tema, pero incidiré en la importancia del mundo laboral. Unas bases metodológicas, que eso se encargará el compañero Cherra de darnos información en torno a ello. Cuáles son las fases del plan de euskera y información e interés, pues certificados, subvenciones, etcétera. Esta es una de las dos transparencias en que me voy a parar. Y me voy a parar porque lo que veis aquí en color azul oscuro es un poco en qué ámbito se ha trabajado en la normalización del euskera. Ahí falta alguno como la producción cultural, pero de estos han hablado pues, de la enseñanza, de las ikastolas, de las escuelas, los medios de comunicación locales, etcétera. Entonces deciros que hoy comentaros que el corpus lingüístico pues ya viene se está desarrollando desde hace tiempo, pero el estatus lingüístico, eso es un poco la sociolingüística en torno al tema, pues eso es mucho más novedosa. Y hoy en día contamos ya pues con sociolingüística crusterra, con entidades que se dedican no al corpus, sino al estatus. ¿Qué función cumple una lengua en su territorio? En nuestro caso, ¿qué función cumple el euskera en nuestra tierra, en Euskal Herria, y cuáles queremos que sea su función en el futuro? Entonces, deciros que durante décadas se han trabajado estos temas, estos ámbitos, y el ámbito laboral quedaba fuera. Quedaba fuera y lo poco que se hacía pues no se hizo con una metodología adecuada. Entonces, quedaba fuera ¿por qué? Pues porque en el mundo laboral, en la empresa, el tiempo es dinero, entonces ahí se va a trabajar. Pues lo que está cada vez más claro es que una empresa tiene que ser rentable, pues si no es rentable no hay empresa o desaparece, pero que una empresa está en una sociedad y tiene también sus responsabilidades. Y hoy en día, pues en las empresas, un concepto importante es la responsabilidad social. Yo creo que este tema entra de lleno en esto. Entonces, cada día pues, es un tema que se trabaja más en las empresas. Entonces, con respecto al ámbito laboral, pues se empezó en la década de los 90, mucho más tarde que en otros ámbitos, y se empezó en el 91, y desde el 91 al 97 hubo una fase cualitativa, y ya a partir del 97 hay una fase más cuantitativa, pues ya pasan a ser más de 200 las empresas o entidades que están en los planes. Entonces, el ámbito laboral es muy importante. ¿Por qué? Porque le da prestigio a un idioma y le da también, pues, hace que sea necesario. Entonces, ¿qué estaba pasando con el tema del euskera? Por una parte, que lo que se avanzaba en unos ámbitos, esto lo hacía retroceder, y se ve clarísimo en el tema de la enseñanza. Los niños, niñas, ya jóvenes que van al mundo laboral han aprendido en euskera, están alfabetizados en euskera, pues luego para trabajar en castellano. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que se ha conseguido en la enseñanza se pierde en el ámbito laboral. Luego otra idea que viene, que se decía, y mucha gente, pero bueno, las nuevas generaciones entran al ámbito laboral de uno en uno y se amoldan a las circunstancias que se encuentran. Entonces, sabemos que cada vez hay mejores circunstancias, pero hay que dar pasos y que ya la gente joven
refuerce ya una dinámica que esté en marcha. Y para terminar esta transparencia, decir bueno, que lo que es la importancia del ámbito laboral y la importancia que tiene. Luego, este tema supone una serie de retos para el ámbito laboral y me centraré en dos. Uno, el que he comentado, la coherencia. La generación que ha realizado sus estudios en euskera puede trabajar en euskera. Y lo que decía antes, si no se dan pasos en el mundo laboral, no es que los jóvenes se escuadranicen la empresa, sino lo contrario. La empresa hace, erdalduniza o hace castellano parlante a la nueva incorporación. Luego hay que tener en cuenta que el euskera, en una parte del territorio, por lo menos en la comunidad autónoma, es oficial. Entonces hay que responderlo. Luego otra idea que os decía, el compromiso social. La empresa es parte integral de la sociedad y tiene un compromiso social con ella y mejora su imagen. Y luego está claro que una empresa que ofrece sus servicios también en euskera da un mejor servicio y demuestra que es una empresa que es capaz de responder a diferentes retos. Y esta es la segunda transparencia que voy a detener. Y para mí es una transparencia que me gusta mucho. Y me decían en Emun, qué pelma eres, pero a la hora de explicar el tema a un gerente, a un responsable de empresa, a una responsable, yo creo que esa transparencia abre muchos ojos. ¿Por qué? Porque los que no andan en estos temas creen que lo que se puede hacer por un idioma es que no sepa que vaya a aprenderlo, que lo aprenda. Ahí está. La gente toma este tema, lo que es el conocimiento. Entonces, aquí, cuando he dicho que en su tiempo fallaron los planes en el ámbito laboral, era por eso. Porque el único objetivo, bueno, la única dinámica que se ponía en marcha eran las clases de euskera. Los que no sabían o no estaban alfabetizados iban a clases, los que sabían euskera hablaban entre ellos el castellano, y se quería dar pasos a nivel de uso, y es imposible. Entonces, por una parte, a la gente que iba a aprender, les decía, ya vas al euskaltegi, a la academia, donde se enseña el euskera, pero poco se te nota. Entonces, a nivel de uso, pues no tenía incidencia. Entonces, este esquema es importante. ¿Por qué? Porque en un idioma hay tres elementos importantes. Uno de ellos es el conocimiento, pero junto al conocimiento tenemos la motivación y el uso. Entonces, y luego todas las personas del mundo, con respecto a todas las lenguas, estamos en algún sitio. Como andamos con el tema del euskera, pues una persona euskaldunsarra vascoparlante, que su lengua materna ha sido el euskera, hace el recorrido para adquirir una lengua de izquierda a derecha. Esto es, de niño lo usa o de niña lo usa, como lo usa, lo conoce, y como lo conoce, está a gusto, está motivado en esa lengua. Un problema que ha habido durante muchos años, pero que a veces es menor, es el tema de la alfabetización. Pues hay mucha gente que a nivel oral habla mucho mejor en euskera que en castellano, pues no está alfabetizada. Pero hoy en día, a nivel por la educación que se da en euskera, pues hoy en día no hay, pero en mucha menor medida ese problema. En cambio, la persona que su lengua materna no es el euskera, que es el castellano, tiene que hacer el camino de izquierda a derecha. Y entonces tiene que tener un nivel de motivación, y a ese nivel le llamamos nivel de suficiencia. Tiene que tener un nivel de motivación, estos son vasos comunicantes. Entonces, cuando cuando llega la motivación al nivel de suficiencia, empieza a llenarse el vaso del conocimiento. Y cuando se llena hasta un nivel de suficiencia, se pasa al uso. Entonces aquí, ya me gustaría aquí para hablar con la hija, con el hijo, pero no, pues está aquí, no llega al nivel de suficiencia. Cuando llega a un nivel empieza a aprender. Y luego, no, bueno, en euskera sí, pero en el bar, no, a mí temas laborales y de economía no me hablan. O sea, entonces aquí hay este elemento.
Entonces, aquí siempre digo que el agua no está aquí arriba, sino que está aquí abajo. En esta transparencia no es tan fácil tener la motivación aquí, ni el conocimiento, ni el uso. Con llegar a este nivel, ya pasamos al otro. Entonces, aquí, una verdad es, si estamos esperando a que todo el mundo esté motivado, para que todo el mundo lo aprenda y lo sepa, para empezar a utilizarlo, ese escenario no va a llegar nunca. Entonces, sabiendo que hay que trabajar el tema del conocimiento, hay que trabajar el tema de la motivación, hay que impulsar siempre en la medida de lo posible el uso. Entonces, claro, este no es un tema del que no sabe euskera vaya a Euskaltegi, sino aquí cada persona en un sitio y cada uno siempre te cuenta, mi padre sabía, pero yo lo olvidé, o mi madre no sabía, yo lo aprendí. Cada uno tiene su historia, todo el mundo. Entonces, yo creo que a mucha gente, esta gente que no tiene contacto con este tema, a ir a presentarle se le abren los ojos. Y dice, claro, yo creía que era esto. Es que no es eso. Es que hay un montón de temas que están entrelazados. Entonces yo creo que, entonces, ¿qué decimos? ¿Para qué? Pues necesitamos un plan de euskera, para que el euskera tenga su presencia, su sitio, su estatus, y tenemos que ir trabajando los tres. Con una metodología participativa, y luego, también junto a estas tres bases, le damos importancia, o se le da importancia a la institucionalización. Que todas las decisiones que se tomen sean de la empresa y se cambien unas personas por otras o haya cambios, y eso se quede en la entidad. Entonces yo creo que en entender esta transparencia, este es un discurso, una teoría de Chepech, yo creo que viene muy bien para explicar en qué queremos ahondar. Estos tres elementos que están unidos y la institucionalización. Y luego, sobre características de los planes, pues esto suelo decir que puede parecer música celestial, pero los objetivos, y si por ejemplo a EMU o a otras empresas que se dedican a esto le pagan, es para que el plan se acerque lo más posible a esto. Tiene que ser flexible, realista, porque cada empresa es distinta, aunque esté muy cerca una de otra. Es distinta y hay que abordarse a la empresa. Tiene que ser realizable, de lo más fácil a lo más difícil, pero sabiendo a dónde vamos. Tiene que ser participativo, y también la importancia de la comunicación. Tiene que ser consensuado, entonces para que un plan vaya bien, para unos tiene que ir lento y para otros tiene que ir rápido, demasiado rápido. Entonces es importante que no se quede, porque esto no es un tema para los que más sensibilidad tienen, es un tema para toda la empresa, para todas las personas. Entonces hay diferentes situaciones, diferentes conocimientos, diferentes situaciones. Entonces es importante que sea consensuado. Y luego, sistemático, pues planificar, realizar, evaluar. De esto os hablará el compañero Cherra. Y ya para terminar, decir que toda esta dinámica luego tiene una presencia social. Y es, hoy en día hay dos certificados que avalan el uso o la presencia del euskera en una entidad. Y como las cosas o se hacen de dos en dos en este país, pues hay uno que es público, que es Bikain, que tiene según, puede ser 3 niveles, el negro, el de plata o el de oro. Entonces tiene su dinámica. Y hay otro, Bai Euskarari, que es un organismo social que se creó desde Kontseilua para crear para hacer seguimiento del compromiso o del certificado, y también tiene 3 niveles. Los niveles, pues según cuál sea la situación, pues un nivel u otro. Luego también decir que hay, no demasiadas, pero hay subvenciones públicas para ayudar a hacer frente a los gastos. Todo esto es, por mi parte, yo creo que en el texto que os hemos dado para leer aparece todo esto y algo más. A ver si entre uno y otro, pues vamos adelante. Muchas gracias.